Bienvenidos a una nueva clase de Teoría General del Proceso. Hoy vamos a entrar a el corazón del derecho procesal, la prueba y los medios de impugnación. Y es que si el proceso fuera una película, la prueba sería la evidencia que nos dice qué pasó realmente. Sin pruebas, el juez no puede aplicar la ley porque no tiene hechos sobre los cuales trabajar. Y bueno, para entender la prueba se debe de pensar en tres dimensiones. Primero, es una actividad. Es hacer o interrogar. Segundo, es un medio, es un objeto, una persona, un documento, un perito. Y finalmente es el resultado, el momento en el que el juez dice estoy convencido o no estoy convencido, y por ello debemos de entender que no es solo un papel, es un proceso mental y material. Y entonces, jurídicamente, la prueba constituye uno de los ejes estructurales del proceso jurisdiccional, en tanto que se erige como un mecanismo epistemológico mediante el cual el juez alcanza certeza respecto de los hechos controvertidos. Desde una perspectiva teórica procesal, la prueba no se limita a un conjunto de medios instrumentales, sino que implica una actividad compleja orientada a verificar las proposiciones fácticas fundadas por las partes. En este sentido, su función no es demostrar el derecho, el cual se presume conocido por el juez, sino establecer la verdad procesal de los hechos relevantes. Por ello, se dice que la prueba se articula como un sistema normativamente regulado que comprende tanto actos de las partes como del órgano jurisdiccional, integrado en un proceso dinámico que culmina en la convicción judicial. Esta concepción supera versiones reduccionistas que identifican a la prueba únicamente como un documento o como testimonios. Hablemos ahora un poco de la función de la prueba en el proceso. Y entonces deberíamos de preguntarnos para qué probamos. Y hay dos posturas. Algunos dicen que para persuadir, es decir, para convencer al juez, pero la visión moderna es epistemológica. Queremos llegar a la verdad. Por ejemplo, si alguien dice que hubo un choque, no solo quiero que el juez me crea, quiero que el peritaje reconstruya científicamente cómo chocaron este carro. En este orden de ideas, la función de la prueba ha sido objeto de intensos debates doctrinales, destacándose estas dos gran corrientes, la concepción argumentativa y la concepción epistemológica. Y es que la primera entiende la prueba como un instrumento retórico orientado a persuadir, en donde es relevante no es la verdad objetiva, sino la aceptabilidad del argumento basado en el sistema jurídico. Y bajo esta lógica, la prueba se integra a la estructura discursiva del proceso, formando parte de la estrategia argumentativa de las partes. Por otro lado, la concepción epistemológica sostiene que la prueba tiene como finalidad la determinación de la verdad de los hechos. Esa perspectiva enfatiza la dimensión cognoscitiva del proceso, en donde el juez actúa como un sujeto que reconstruye los hechos a partir de evidencia verificable. Y es que ambas posturas no son necesariamente excluyentes, sino que coexisten en los sistemas procesales contemporáneos, generando un modelo híbrido en el cual la prueba cumple simultáneamente funciones persuasivas o cognoscitivas. Ahora, hablemos del objeto de la prueba. No se prueba todo, solo lo que es controvertido. Si tú dices que sí, yo digo que no. Y relevante. Por ejemplo, si ambos aceptamos que el contrato se firmó en la Ciudad de México, eso ya no se prueba. Tampoco probamos que el sol sale por el este. Es un hecho notorio. Ni el derecho porque el juez ya lo conoce. El objeto de la prueba se refiere a los hechos que deben de ser acreditados dentro del proceso, excluyendo de manera categórica las normas jurídicas, las cuales son aplicadas por el juez en virtud del principio iura novit curia. Esta delimitación resulta esencial para evitar desviaciones procesales y garantizar la pertinencia de la actividad probatoria. Los hechos objetos de la prueba deben de ser relevantes, controvertidos y susceptibles de demostración. Y es que no todos los hechos alegados requieren prueba. Aquellos admitidos por las partes, notorios o presuntamente legalmente o presumidos legalmente quedan exentos de la actividad probatoria. En consecuencia, el objeto de la prueba se construye a partir de la controversia, delimitando el ámbito dentro del cual se despliega la actividad probatoria. Desde una perspectiva técnica, esta determinación del objeto de la prueba implica el ejercicio de depuración conceptual en el cual se identifican los hechos jurídicamente relevantes que inciden en la resolución del conflicto. Ahora, hablemos de la carga de la prueba. Esto es la regla de oro. No es que el juez te obligue, es que si tú afirmas algo y no lo pruebas, el riesgo es tuyo.
Es un imperativo, es tu propio interés. Si quieres ganar, tienes que traer la evidencia. Por ello, la carga de la prueba constituye la regla del juicio que determina a cuál de las partes corresponde acreditar los hechos que sustentan sus pretensiones o defensas. No se trata de una obligación jurídica en sentido estricto, sino de una facultad cuyo incumplimiento genera consecuencias desfavorables en una resolución del litigio. El principio general establece que quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo, mientras que quien lo niega debe hacerlo en casos excepcionales previstos por la ley. Esta regla responde a criterios de equidad procesal, eficiencia probatoria, evitando la imposición de cargas excesivas e irrazonables. La carga de la prueba también cumple una función ordenadora dentro del proceso, al distribuir las responsabilidades probatorias entre las partes. Asimismo, opera como un criterio subordinado para el juez, quien en caso de duda debe resolver en contra de la parte que no cumplió con su carga probatoria. Ahora, hablemos un poco de las etapas del procedimiento. El camino es estricto. 1. Ofreces tus pruebas. 2. El juez las admite, es una especie de filtro. 3. Se preparan, es decir, se citan a los testigos o al perito. 4. Se desahogan, sucede frente al juez. Y 5. El juez las valora en su oficina al dictar sentencia. Saltarse una etapa invalida toda la prueba. Por ello, el procedimiento probatorio se estructura en estas diversas etapas que garantizan el debido proceso y la adecuada incorporación de los medios de prueba. Estas frases, como ya los dijimos, son ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración. Cada una cumple con una función específica dentro del sistema. El ofrecimiento implica la proposición de los medios de prueba, la admisión, su aceptación por parte del juez, la preparación, la realización de todos estos actos necesarios para su práctica, el desahogo, la ejecución material de la prueba y la valoración, la apreciación judicial de su contenido. Esas etapas no deben entenderse como compartimientos estáticos, sino como un proceso continuo en que cada fase condiciona a la siguiente. La correcta observancia de estas etapas es fundamental para garantizar la validez de la prueba y su eficiencia dentro del procedimiento. Ahora hablemos de los principios rectores de la actividad probatoria. ¿Y qué implica estos principios rectores? Bueno, hablamos de igualdad, inmediación y publicidad. La inmediación es vital. El juez no puede mandar al secretario a ver el desahogo. Él debe estar ahí, viéndolo con sus ojos, al testigo, para notar su duda o si miente. Y en ese sentido, la actividad probatoria se encuentra regida por este conjunto de principios que se estructuran desde su desarrollo y que garantizan la legitimidad dentro del proceso jurisdiccional. Estos principios no solo orientan la actuación de las partes, sino que también delimitan el margen de actuación del juzgador, evitando arbitrariedades y asegurando el respeto al debido proceso. El principio de necesidad de la prueba establece que los hechos controvertidos deben de ser acreditados mediante los medios legalmente previstos, excluyendo cualquier forma de conocimiento extraprocesal, en estrecha relación al principio de provisión del conocimiento privado del juez, que impide que éste fundamente su decisión en saberes personales no incorporados al proceso. Asimismo, el principio de adquisición procesal implica que las pruebas aportadas benefician al proceso en su conjunto, independientemente de la parte que las haya ofrecido. A ello se suma el principio de igualdad de oportunidad, que garantiza que ambas partes pueden ofrecer y controvertir pruebas en condiciones equitativas. Y finalmente el principio de publicidad e inmediación, que refuerza la transparencia y el contacto directo con el juez, con los medios probatorios, lo cual incide directamente en la calidad de la valoración judicial. Y por último, hablemos de los requisitos de admisión de la prueba. La admisión de los medios de prueba se debe de ver como el juez es un guardián, en donde no admite cualquier cosa. Debe ser lícita, sin violar leyes, pertinentes, que sirva para el caso, e idónea, es decir, si se quiere probar una enfermedad mental, un testigo no es idóneo, necesitas un psiquiatra o un peritaje. La admisión de estos medios de prueba constituye un momento crítico dentro del procedimiento probatorio, en tanto que el juzgador realiza el control de legalidad y de pertinencia. Este análisis no implica aún una valoración de fondo, sino una verificación preliminar de cumplimientos de requisitos formales y materiales.
Los requisitos fundamentales para la admisión pueden sistematizarse en 4 categorías: licitud, oportunidad, pertinencia e idoneidad. La licitud exige que la prueba no contravenga normas jurídicas ni principios éticos. La oportunidad se refiere a su ofrecimiento dentro de los plazos procesales establecidos. Y la pertinencia implica la relación directa con los hechos controvertidos, y la idoneidad alude a la aptitud de medios para acreditar dichos éticos. Ahora, tenemos que hablar de esta licitud y de esta ética. Una prueba obtenida ilegalmente es basura jurídica. La teoría del fruto del árbol ponzoñoso nos dice que si la fuente está contaminada, todo lo que derive de ahí no vale. El fin no justifica los medios en el derecho. Y bueno, con esto terminamos la base teórica.